La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña esta tarde Pierina Correa, ella es asambleísta de UNES. Asambleísta, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Pierina, tenemos apagado su micrófono. Préndalo, por favor. Mil gracias. Mil disculpas. Las gracias son para ustedes. Antes que nada, muy buenas tardes. Las gracias por la oportunidad de poder compartir con ustedes este panel y tocar y hacer referencia a los tres temas bastante delicados que has mencionado en la introducción. Pierina, ¿por qué durante más de 6 meses de trabajo la Comisión no ha logrado incorporar las propuestas necesarias para la aprobación del COPINA, que es el Código Orgánico de Protección Integral a las Niñas, Niños y Adolescentes de nuestro país? Por varias razones. Primero, recuerden que la Comisión Ocasional tuvo prácticamente 2 años y medio para hacerlo y no logró aprobar un código. Es más, tenía tantas falencias, tantos vacíos, tantos cuestionamientos también, que hubo algunos pedidos formales, entre esos de UNICEF, la Agencia de Naciones Unidas que trabaja con niños, con niñez justamente, en que pidieron formalmente al presidente de la Asamblea, en ese momento César Litardo, para que no llegara a votación y se profundizara su análisis. Así, en esas condiciones, nosotros nos posesionamos el 14 de mayo como asambleístas y alrededor del 20 de mayo, si no recuerdo mal, ya se conformaron las comisiones y me tocó a mí el honor y la enorme responsabilidad de presidir la comisión, ahora sí especializada y permanente, de protección integral a niños, niñas y adolescentes. Nosotros hicimos un trámite para que nos fuera devuelto ese documento que se había quedado suspenso en la etapa de segundo debate en la Asamblea, en la sesión 697, y el Pleno de la Asamblea nos dio 180 días para trabajarlo. Para que ustedes tengan una idea, son 651 artículos que probablemente se sumen más porque ha habido todo un trabajo. Recogimos todo lo que había trabajado la comisión anterior. Aparte de eso, recogimos también y acogimos las quejas que se habían dado, es decir, que no se había recibido a todos, que las propuestas que se habían enviado no habían sido consideradas, no se había escuchado a niños, niñas, adolescentes, etc. Nosotros hicimos una hoja de ruta especial para dar esa apertura a todos los sectores, tanto públicos como privados y de sociedad civil, para escuchar más allá del tema y más allá de la postura o la visión que nosotros tuviéramos de esos temas, es decir, con total objetividad. ¿Pero se resolvió o no se resolvió finalmente el hecho de recomendar el archivo de este proyecto? Porque desafortunadamente el artículo 61 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa tiene vacíos y no contempla algunas excepcionalidades. Entonces, el caso del COPINA propiamente, hoy con una comisión especializada permanente, hoy con un nuevo periodo legislativo, con un nuevo gobierno, es decir, con programas nuevos, visiones nuevas, planes nuevos, era necesario hacer un trabajo súper fuerte y nos hemos dedicado a ello, pero hemos recibido un montón de recomendaciones, prácticamente 2.000 mesas de trabajo, mesas técnicas, y no es tan sencillo, son 4 libros, pero no es tan sencillo como decir, recibí una recomendación y simplemente hago un copy and paste, no. Una recomendación puede afectar un solo libro o puede afectar parte del articulado o todo el articulado o los 4 libros. Entonces, es un trabajo de analizar, contrastar, de contraponer con la Constitución. Entiendo. Ahora, Pierina, justamente ayer estaba con nosotros en este mismo espacio Jorge Avedravo, que es asambleísta del Partido Social Cristiano. Él preocupado, como muchos también, por el hecho de que no se debata este proyecto, en todo caso, para mejorarlo en el Pleno, ¿no? Escuchemos sus declaraciones para poder comentar al respecto, Pierina. Ok. Son 4 años de debate, Gisela. 4 años que has llevado la construcción de un COPINA, que son más de 600 artículos, son 4 libros, que se han ido debatiendo durante muchos aspectos. El libro 3 es el más complicado, yo creería, que es en el tema de patria potestad, en el tema de adopción. De adopción. ¿Por qué el tema de adopción genera tanto problema? Lo que se pretende con el COPINA es romper la burocracia en el tema de adopción. Vemos ahora que es un trámite burocrático que dura alrededor de 9 años, que cuando quieren ya entrar en un proceso de adopción es mucho
es muy difícil, es muy complicado y han desistido miles de familias de poder hacerlo, y esto hemos coartado el poder llegar con una familia, un menor de edad, a un niño, una niña, un adolescente, y eso es bastante duro. Entonces somos 4 compañeros que nos abstuvimos dentro del mismo y 4 que votaron a favor, que es la mayoría correísta que se tiene. Esas eran las declaraciones, justamente como le contaba, del asambleísta Jorge Abedrabo del Partido Social Cristiano, preocupado por esta intención de archivar la ley. A ver, hay que hacer algunas aclaraciones para comenzar, y él comete algunos errores. Para comenzar, son 4 libros efectivamente. El libro 1 trata de los derechos y garantías, el libro 2 es el que trata de niños, niñas y adolescentes y su relación con la familia. Ahí entra el tema de las adopciones, que no toman 9 años, toman en promedio 2, 3 años, que obedecen a un proceso que tiene su lógica para la protección del niño, y primero buscar que vuelva al núcleo familiar original. Si es que no puede papá y mamá, que vaya al grupo familiar ampliado hasta 4º grado de consanguinidad, y si eso no se da, siempre hay primero una familia acogiente antes de ir a la institucionalización, y hay que agotar todas esas instancias para poder determinar que el niño está en condiciones de ser adoptado. El tema me lo conozco de memoria, lo he venido trabajando, es una de mis principales preocupaciones. Hoy el ministro Bernal justamente estuvo en otra estación dando una entrevista hoy día en la mañana que toca precisamente la reducción de los tiempos, porque esa era una de nuestras preocupaciones. Hay otras más que en otro momento podemos ampliar el tema. Pero el error al decir que es el libro 3. El libro 3 corresponde al sistema descentralizado de protección integral a niños, niños y adolescentes, y lo recibimos y es un desastre, y así lo reconocen las mismas personas que estuvieron en el trabajo de este libro, y prácticamente hay que rehacerlo de cero. El 4 tiene que ver con los chicos en conflicto con la ley. Ese es el esquema. ¿Por qué el archivo? Porque no hay opciones en la ley, y hoy se aprobó una moción que respeta el informe detallado que hemos elaborado, en el que se solicita el archivo, pero se adiciona que el Pleno resuelva sobre la sentencia que tiene que ver con la declaratoria de inconstitucionalidad de la preferencia materna. ¿Por qué? Porque a grosso modo en el texto la sentencia le dice a la Defensoría del Pueblo: tienen tanto tiempo para hacer un informe, y ese informe tiene que ser debatido con amplitud, con democracia, recibiendo opiniones y aportes de la sociedad civil, entre otros. ¿Y el tiempo vence? Hay una sentencia de la Corte que es obligatoria, no es apelable, y tenemos que cumplirla. Entonces, ahí hay un esquema para poder seguir trabajando en el COPINA y tener la oportunidad y el tiempo para incluir las 3 sentencias de la Corte Constitucional que has mencionado claramente: la despenalización del aborto, en nuestro caso hasta niñas y adolescentes, el tema de la declaratoria de inconstitucionalidad de la preferencia materna y las relaciones sexuales consentidas. Ahora, Pierina, el compromiso que usted tiene y que lo ha afirmado en sus redes sociales, sobre todo, con grupos pro vida, ¿podría ser una causa por las que no se ha logrado destrabar algunos de estos temas, como por ejemplo el rango de tiempo o de edad para el aborto en casos de violación? A ver, yo he dicho claramente, y vengo trabajando y haciendo obra social desde los 14 años, voy a cumplir 61. He trabajado y sigo trabajando con grupos vulnerables, así es que conozco la realidad por la que pasan. Y yo, de hecho, tuve la oportunidad de hablar en la sesión de pleno en el que se analizó el primer informe, y fui muy clara en aseverar que no lo hacía desde mi postura religiosa, ni política, ni ideología política, ni dogma, ni ideología política, ni ideología de género, que iba a ser muy objetiva, como corresponde trabajar esto, y de manera muy responsable, basada en evidencia médica, jurídica y ética. Y en ese sentido hablé de los tiempos. Los tiempos no tenemos nosotros que inventárnoslos para nada. La evidencia científica señala que a partir de las 5 semanas ya se siente el latido del corazón del bebé, que a partir de los 3 meses, las 12 semanas,
ya hay dolor y una serie de cosas. Entonces, a nivel general, en el mundo, en otros países donde la legislación libera el aborto para cualquier caso, la recomendación mayoritariamente es que los 3 meses sean el tope. A partir de eso ya se habla, por ejemplo, de los 5 o 6 meses de un parto inmaduro y 7, 8 meses hasta 2 semanas antes de los 9 meses de un parto prematuro. A partir de los 6 meses, la evidencia científica señala que un bebé ya puede vivir autónomamente fuera del útero materno y con la tecnología médica que cada vez avanza más, con más posibilidades de hacerlo sin ningún tipo de inconvenientes. ¿Qué se sostiene? Y no lo digo yo. Yo presenté un informe en la Universidad de Oxford realizado por un estudio realizado por el Dr. Miller, en que él ya se refiere a un aborto provocado a partir de los 6 meses como un infanticidio. Y ahí surgen algunas cosas. ¿Qué pasa con esos bebés? Yo sí lo pongo en el documento que presenté a la comisión y que no fue acogido para nada, argumentando que se oponía a la ley. Yo, una de las preguntas que hacía era, ¿qué pasa con esos bebés de diferentes tiempos de gestación que son extraídos del útero de la madre a través de los diferentes procesos abortivos, como por ejemplo la microcesárea? ¿Qué pasa? ¿A dónde van a parar? ¿Qué se hace con esos cuerpecitos? Cuidado, abrimos puertas para tráfico de órganos, tráfico de placentas, de células madres, entre otros. Hay industrias así en otros países. Entonces, son algunas preocupaciones, pero para mí, desde mi forma de pensar, ojalá no se diera la situación ni de la violación ni el embarazo como consecuencia de la violación y peor el aborto. Creo que hay opciones y la sentencia de la Corte señala con absoluta claridad que hay que legislar teniendo el balance para proteger los derechos de la mujer a una vida digna y del no nacido contemplado en el artículo 45 de la Constitución de la República y en la Convención Internacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Uh-huh. Siempre se va a poder lograr, pero tenemos que legislar para que el impacto sea el menor posible, tanto en la madre, de la edad que sea, con mayor razón si son niñas y adolescentes, y en el no nacido, que no pidió venir al mundo ni es culpable de la violación. El aborto no borra la violación. El aborto es un nuevo trauma que se le inflige a la mujer que ya pasó por uno fuerte. Y lo que hace, impidiendo o pretendiendo imponer que no haya una denuncia, es dejar libre al que causó todo el problema. Yo creo que la primera forma de reparación para una mujer que ha pasado por un trauma como la violación es justamente que se juzgue, se sentencie y se condene al autor de ese trauma, uh-huh, que es el violador. Sin embargo, como usted lo acaba de mencionar, Pierina, muy claramente, pues la sentencia de la Corte Constitucional son de aplicación inmediata y tienen que hacerse, no hay opción a apelarla. Usted ya lo mencionó. Correcto. Eso varias veces, ¿no? Sin embargo, usted ha dado algunas bases técnicas para afirmar el porqué de una decisión en base al tiempo y no la otra, que creo que es lo que mucho se le ha criticado a usted respecto a que si es que está o no legislando con sus creencias y principios religiosos personales y no desde informes técnicos. Sin embargo, usted ahorita hace poco acaba de ser clara en que son los informes internacionales en lo que está basando su concepto de por qué estos tiempos. Pero mira, sin embargo, si yo pudiera decidir, y me ha tocado conversar con algunas mujeres en ese trance y les he dicho, mira, abortar es una decisión súper personal. Nadie te puede decir hazlo o no lo hagas, porque solo tú asumes las consecuencias de hacerlo o no hacerlo. Yo lo que puedo decirte es lo que podría pasar si lo tienes y lo que podría pasar si no lo tienes. Entonces, esa es mi tarea. O sea, para mí, ojalá no hubiera violación, ojalá no hubiera embarazo en esas circunstancias y ojalá no hubiera aborto. Pero la sentencia es clara y es ineludible y soy asambleísta. Tal vez si no fuera asambleísta me podría mantener en que el no rotundo al aborto en ninguna circunstancia. La sentencia es clara y nos obliga como asambleístas a normar eso que ya es ley. Pero aquí también tengo que aclarar algo. No lo ha declarado derecho en ningún momento, no existe el derecho a abortar, ni aquí ni en el mundo entero, en ninguna parte. Segundo, no ha declarado legal el aborto. El aborto, y lo dice la sentencia, sigue siendo un delito penado por ley
contemplado así, tipificado en el Código Orgánico. Solo se despenaliza en casos de violación. Solo se excluye en esas dos, sea que la vida de la mujer está en riesgo y no hay más opciones, o si el embarazo es producto de una violación. Nada más. Pero vemos algunas publicidades en los vidrios posteriores de algunos buses que dicen, el aborto ya es legal, es tu decisión. Eso es publicidad engañosa, porque no es legal. O sea, no podemos referirnos a eso como el derecho a la interrupción legal del aborto. No, señores, no es legal ni es un derecho. ¿Y quién determina en igual jerarquía de derechos cuál se superpone a cuál? ¿El de la mujer o el del bebé no nacido? Porque la Constitución dice en su artículo 45 que existe vida desde la concepción. Y nuevamente la Corte es muy clara en el sentido de lograr este balance, que no siempre se puede en las diferentes etapas del embarazo, en los diferentes casos, lograr este balance para alcanzar la protección de la madre gestante bajo estas circunstancias y del bebé no nacido. Por eso, digamos que el mal menor, por decirlo de alguna manera, es usar la evidencia científica y las recomendaciones de la misma Organización Mundial de la Salud, que considera el aborto practicado hasta los 3 meses como aborto seguro. Así se refiere al aborto practicado en esta etapa. A partir de esa fecha comienza a incrementarse el riesgo. Los riesgos, claro. Ese riesgo se dispara completamente a partir de las 20 semanas. Tampoco tiene lógica la decisión de la comisión que le pone menos tiempo de gestación a la mujer, que es hecha y derecha, que está desarrollada y todo, y más tiempo de gestación a la niña, al adolescente y a la mujer con discapacidad intelectual. O sea, no tiene lógica porque le estoy cargando más impacto, más trauma a una niña y un adolescente que no Me imagino que tiene lógica en las circunstancias de vida de una niña y una mujer, ¿no? Muchas veces las niñas no se dan cuenta que están embarazadas hasta pasados algún tiempo, y eso es lo más grave de todo, ¿no? Pero más que no saber porque algún cambio detectan, es muchas veces en las condiciones o el miedo en que se ha cometido la violación, es el miedo, el terror, la vergüenza, el temor a la reacción del violador. Hay casos en que la misma madre de la víctima le dice, pero es que tú tienes la culpa porque te vistes así, porque tú lo provocaste, o se queda callada porque siente un amor enfermizo por este hombre y no quiere que se vaya, o necesita del apoyo económico, Definitivamente las circunstancias son muy distintas en una mujer adulta y una niña, y eso también vale dentro de este análisis. Pero lo que a mí me llama la atención, porque creo que sus argumentos son técnicos, según lo que he escuchado, y son muy válidos y no están fundamentados, como muchos dicen, en temas religiosos, sino en temas técnicos, porque ya hay experiencia en cuanto a la aprobación de casos de violación y aborto, ya hay experiencia a nivel mundial y a nivel latinoamericano. Entonces, nos podemos acoger también a esas experiencias técnicas que ya tienen otros países en estas decisiones. Lo que me sigue sorprendiendo es porque no han podido los asambleístas aplicar las sentencias de la Corte Constitucional, que aún que estas son de aplicación inmediata, no lo pueden hacer. Entonces, eso preocupa. ¿Cuál es el problema? Que ya les digo, yo no soy perfecta ni de lejos, ni pretendo serlo, pero sí hago un esfuerzo muy, muy consciente y a veces hasta un poquito sobrehumano, dependiendo de la situación, para tratar de mantener una objetividad. ¿Por qué razón? Porque, como les digo, conozco 1001 casos, pero nos toca legislar para la generalidad, no la particularidad. La particularidad ya se la decide. ¿En qué sentido? En el equipo multidisciplinario que he puesto que incluya un pediatra, porque ¿cómo se llama? Pues el médico que trata niños, el pediatra. Pues. Entonces tiene que haber un pediatra, tiene que haber un ginecólogo, tiene que haber un trabajador social y un psicólogo clínico especializado en niñez y adolescencia para que puedan generar este ambiente de confianza, por decirlo así, para la información. El adolescente se sientan cómodos para expresar lo que realmente ha sucedido y el pediatra diga, a ver, esta niña con esa estructura ósea no aguanta ni llegar al 3er mes de embarazo.
peor a terminarlo. Entonces, ahí viene ya el criterio médico puntual, específico para cada caso. Nosotros tenemos que legislar para la mayoría. Así es, y no solo es el tema del aborto en sí. Permíteme una cosa, ¿por qué se da la dificultad? Porque hay posturas completamente extremas al interior de la comisión, no hay un punto medio, y pareciera ser que a mí me tocó estar en una comisión, en una sesión, y por eso lo digo, parece que hay una agenda, comenzando por el mismo presidente de la comisión, para posicionar, que es un derecho, para posicionar, algunos promovían hasta que no hubiera límite de temporalidad. Entonces, hasta la misma gente, los mismos profesionales que recibieron para ser escuchados, todos eran con la tendencia de no temporalidad, aborto poco menos que libre. Pero la sentencia de la Corte Constitucional es clarísima. Tienen que basarlo en un informe completamente técnico. No pueden haber criterios ni religiosos ni de ningún tipo. Así es efectivamente. Ahora, Pierina, no lo están haciendo. El tema del aborto, como decía, no es el único que se tiene que analizar. El tema del Código de la Niñez es sumamente importante. Hay cientos de niños en el Ecuador esperando por una familia, por ser parte de un núcleo familiar y que muchas veces no llegan a tenerlo jamás, nunca, y se quedan en los centros de acogida el resto de su vida hasta que cumplen la mayoría de edad y los mandan a la calle. Y eso no queremos para nuestros niños, sobre todo ahora que discutimos el si es o no factible el aborto en casos de violación. También hay la opción de la adopción, pero el sistema tampoco beneficia a esos niños en este sentido. Por eso es tan importante, y me preguntaba yo ayer con el asambleísta del Partido Social Cristiano, el por qué, cómo espera usted, que incluso ha planteado estos temas, el que la comisión pueda resolver en 2 meses lo que no ha logrado resolver en 6. Nadie ha dicho, ahí hay otro error de interpretación, nadie ha dicho absolutamente que se lo vaya a resolver en 2 meses. No es ese el planteamiento, y es más, hoy día en sesión, una de las sugerencias de una de las integrantes que ha mandado sus aportes es que no se pongan esos 2 meses. ¿Para qué eran los 2 meses? A ver, la propuesta era archivar el texto tal como está. Es que archivarlo, han pasado 4 años de su análisis. Entonces, o sea, no es... Sí, pero nosotros llevamos solamente 6 meses. Pero se supone que ya lo hicieron previo, ¿no? Hemos hecho un trabajo mucho más abierto, mucho más profesional. Todas las instituciones del gobierno, sus titulares han dado la disposición de que se sumen al trabajo. El Consejo de la Judicatura hizo un taller de 1 mes de duración y otro mes de sistematización y aportó todo el análisis de todos los 4 libros. Entonces, nuevamente, si la comisión ocasional no lo pudo hacer en 2 años y medio, nosotros llevamos 6 años, me explico, 6 meses, y hemos hecho muchísimo más, hemos recibido muchísimas más recomendaciones, más comisiones, más mesas técnicas y todo, que la comisión ocasional, con todo el respeto del mundo, y no conozco a nadie de los integrantes por si acaso, así que no es un tema personal. ¿Qué sucede? Tenemos un plazo que vence el 31 de enero. Es irresponsable de parte nuestra porque el artículo 61 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa señala que se puede aprobar o no una ley por partes. El código tiene 4 libros, pero todos están interrelacionados. Entonces, es irresponsable de parte nuestra presentar un código que no está completo, que no se ha socializado ya como código propiamente. Pero ¿tienen la capacidad los asambleístas que conforman la comisión especializada, tienen las competencias necesarias para poder resolver sobre este tema de la niñez? A ver, ¿resolver sobre qué? Aprobar un código, por supuesto que lo pueden, es parte de las competencias, pero nuevamente no lo podemos aterrizar a algo tan sencillo como votar sí o votar no, o abstenerse o votar en blanco. Eso es ser irresponsables. O sea, se ha venido haciendo un trabajo, pero no hemos alcanzado. Por si acaso, tenemos 2 asesoras de UNICEF trabajando paralelamente con nosotros. O sea, ha habido un trabajo súper serio, súper responsable y súper profesional. Y no hemos alcanzado por la cantidad de material e información que hemos recibido por esta apertura. Entonces, ¿qué es lo que se ponía? ¿Cuáles son las opciones que hay al interior de la Asamblea? Un informe técnico de la coordinación jurídica de la Asamblea, a pedido mío, que señala que ellos
asumen que ya se dio una prórroga al darnos los 180 días a nosotros como comisión permanente nueva. Y dicen, no puede haber prórroga sobre prórroga. ¿Y cuáles son las recomendaciones o las opciones? Aprobar, o sea, presentar a consideración el COPINA tal como está, que he dicho para mí que es una irresponsabilidad, dividirlo en los 4 libros, que es otra irresponsabilidad porque no se lo puede separar así. Entonces, ¿cuál es la opción que queda? La opción que queda es el archivo. El archivo es un recurso legal válido. ¿Cuál es la propuesta? Archivar el código como está y luego reingresar o ingresar un nuevo código, por decirlo así, en el que, y por eso eran los 2 meses que se hablaba, en el que ya se incluya, por lo menos en borrador, las sentencias, el material que tiene que ver con la ley de despenalización del aborto, la inconstitucionalidad de la preferencia materna y las relaciones de menores a partir de los 14 años consentidas. Con eso entonces, me voy a quedar, porque se nos acaba el tiempo, Pierina, pero usted ha dicho es irresponsable votar en este momento, debatir el código cuando no está bien armado. Sí, pero te explico las 2 opciones finales que hay. Al archivar, ingresar de nuevo el código, no se pierde ninguna, ni el trabajo, ni de la ocasional, ni de la permanente, se mantiene ese trabajo y toda la información y los aportes, se suma esta parte de las 3 sentencias, y entonces, ¿qué es lo que estamos añadiendo ahora? Que el Pleno ratifique el plazo ampliado a partir del respeto a la sentencia en el tema de la preferencia materna, que señala 1 año para analizar y debatir. Y poder completar lo que falta en el código. Basándonos en lo que ya se hizo. Para incluir esos temas. Pero créanme, Pierina, que también me parece irresponsable que haya pasado tanto tiempo y que no logremos concretar un código de la niñez y la adolescencia que realmente funcione para nuestro país. Eso. A ver, yo respeto los criterios y puedo responder por lo que... Sé que usted empezó hace poco, no es su responsabilidad. Como comisión permanente, y creo que es más irresponsable dejarlo ahí a medio talle. Yo creo que cuando terminemos nuestro trabajo, y se ha avanzado muchísimo con las instituciones y todo, les acabo de decir el ejemplo del ministro Bernal, que ya ha logrado reducir tiempos en el proceso de adopción, tengan la seguridad de que cuando se entregue ese código, va a ser un código aterrizado a realidad, que acoja realmente todos los riesgos, todas las cosas, todos los peligros, y pueda servir para generar políticas públicas que garanticen la protección real a niños y adolescentes por parte del Estado ecuatoriano y del gobierno. Sí, estoy de acuerdo, pero que no se tome mucho más tiempo del necesario, porque ya hay muchos niños que han perdido la posibilidad de tener una familia y que esperan que esto mejore pronto para poder vivir en un núcleo familiar. Se lo trabaja con el también. MIES y se lo trabaja con el Consejo de la Judicatura, que son las 2 instancias que tienen incidencia directa y han acogido nuestras sugerencias, nuestros pedidos y nuestras observaciones. Eso hay que decirlo así. No es de soplar y hacer botella, hay que ser muy responsables en lo que toca, porque ¿qué te parece si aparece un niño ahí y tú lo adoptas y resulta que después aparece la familia de ese niño y lo reclama? Tiene toda la razón. Esperemos que cuando es una niña o una adolescente, una mujer que ha quedado embarazada producto de violación y no quiere tener al bebé, ahí ya hay una declaratoria formal, judicial, de rechazo al niño, de renuncia a ese bebé. Entonces ahí, por supuesto, hay una reducción tremenda de trámites. De tiempos. Con eso me voy a quedar porque nos hemos pasado mucho de tiempo con este tema. Es un tema muy, muy amplio e importantísimo, y ojalá podamos tener la oportunidad de conversarlo mejor en otra ocasión y con ya definidos los temas y cerca de aprobar este código. Le agradezco muchísimo, Pierina. A la orden. Muchísimas gracias y siempre a la orden. Agradecemos a Pierina Correa, asambleísta de UNES.